salva, porque solo Jesús liberta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Porque Dios quiere que tú y toda tu casa sean salvos. Familia, estamos en el mes de la independencia de El Salvador, el que marca la pauta para que nuestro país tuviera libertad de la esclavitud en la que estaba. Y al final obtuvo su independencia. Hablando de libertad, ¿sabías tú que muchas cosas que son verdad no te harán libre? Puedes aprender a programar una computadora, pero eso no te hará libre. Puedes leer todos los libros de autoayuda, pero eso tampoco te hará libre. La única verdad que te hará libre es la verdad de la palabra de Dios. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Muchas personas pueden mencionar este versículo, pero no todos conocen de lo que está hablando la Biblia. Hubo un tiempo cuando el rey David tenía tantos enemigos que fue realmente un fugitivo. Él estaba huyendo por su vida y escondiéndose en cuevas. Pero no importa lo que sucediera, él se alimentó con la verdad de Dios. Dice en uno de sus escritos: aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, con calma mantendré mi mente puesta en tus leyes, porque él sabía que la palabra de Dios lo haría libre. A propósito, ¿hay libertad en tu vida? ¿O simplemente estás acostumbrado a vivir bajo la paciencia divina? ¿Conocer las bondades de la libertad que adquirimos en Cristo Jesús? ¿Tú te atreverías a conocerla y hacerte de ella? Familia, te saluda tu hermana en Cristo, Gaby Flores, esperando poder llevar una palabra de Dios hasta tu hogar. Familia, hermana Gaby nos acaba de hacer una pregunta. ¿Conoces la verdadera libertad que Cristo nos da? Lo más seguro es que digas que sí. Sin embargo, no estamos hablando de la esclavitud externa, sino de la esclavitud interna. Quizá nunca has estado tras las rejas, ni atado con grillos ni cadenas, ni mucho menos ser esclavo de alguien. Pero, ¿qué si has o estás bajo el cautiverio de una mentalidad negativa o de algún comportamiento pernicioso? Me dirás, yo soy cristiano y Cristo me ha hecho libre, por lo cual quizá te consideren un cristiano o un cristiano fiel, pero en realidad también padeces de ansiedad, temores y conflictos internos, y para ti la paz, el gozo, la plenitud prometidos en la palabra de Dios son solo espejismos irreales. Por ello, quiero decirte, Cristo tiene poder para romper las cadenas que intentan mantenerte cautivo y alejado de Él y de la libertad que Él te ofrece. Dios te bendiga. Te saluda tu hermano y amigo Aníbal Villatoro, esperando que en esta hora Dios pueda cumplir otra vez el propósito en tu vida y en la vida de cada uno de los que acá estamos. Te invito a que te pongas cómodo, a que sintonices con nosotros en esta hora tu programa Ondas de Esperanza y dejes que el Espíritu Santo ministre y te alumbre en el camino que necesitas para salir de esa esclavitud y ser verdaderamente libre. Familia, la libertad es la capacidad que tenemos para actuar por voluntad propia. Dentro del cristianismo es la voluntad propia para dejar el pecado
y andar bajo la voluntad divina. Por lo tanto, es un valor importantísimo para nosotros y es también un derecho que nos permite decidir cosas tan importantes como seguir a Cristo. Mi hermana Gaby y mi hermano Aníbal han hablado de ese paso importante, nuestra libertad que nos da Jesucristo. Eso sí, cuando Jesús se refiere a la libertad, lo dice así: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús nos propone hacer del amor nuestro estilo de vida, ese amor que nos hace libre de toda esclavitud de pecado, libre de toda duda que el pecado pueda poner en nosotros, libre de todo aquello que nos ata a la carne, libre de todo aquello que nos aleja de Él. Por lo tanto, hagamos lo que hagamos y tengamos las circunstancias que tengamos, siempre podremos vivir con un corazón lleno de su Santo Espíritu y estar al servicio de las cosas del cielo y también de las personas que van pasando a nuestro lado en el camino de la vida, en una cuestión de actitud, de disposición del corazón, de valores, de compromiso, de amor a aquel que nos amó primero. Estamos hablando de una libertad, pero esa libertad que nos exhorta a tener una mejor relación con Cristo. Si somos cristianos, vamos a reflejar nuestra relación con Cristo. Pero si somos cretinos o cristinos, vamos a reflejar nuestra esclavitud de donde Dios nos quiere hacer libre. Él ha perdonado todos nuestros pecados. Por ende, nos ha hecho adquirir libertad. Esa libertad que nos lleva a caminar recta y correctamente delante de Dios y delante de todos los hombres. Esa libertad que nos permite hablarle a otras personas de la verdad que se llama Cristo. Esa libertad que nos lleva a atraer a otros, a exhortar a otros, a reprender a otros, porque nosotros somos libres de toda atadura de pecado, de toda atadura de el maligno pueda tener en nuestra mente o en nuestros corazones. Esa libertad que solamente Cristo nos puede dar. En 1821, Centroamérica logró la independencia de España, lo que políticamente se llama nuestra madre patria. ¿Cuándo nosotros adquirimos nuestra libertad en verdad? Como persona, no como país. Cuando Gaby adquirió esa libertad de proclamar la palabra, esa libertad de decir yo soy libre del pecado y de todas sus ataduras y de todas sus maldiciones, y yo y mi casa vamos a ser libres de todas esas ataduras. Esa libertad que nos hace decir las promesas del Señor mías son. Cuando Cricri fue libre totalmente de esas ataduras, de decirle al enemigo, oíme bien Satanás, ya no quiero, no tengo, ni debo tener ninguna relación contigo, ni con ninguna de tus artimañas. Esa libertad que Aníbal adquirió, ¿cuándo la adquirió? De decirle al mundo, mi testimonio es el que Cristo compró con su sangre y no tienen nada que reprocharme porque tengo un abogado que aboga por mí. Esa libertad que solamente Cristo nos da. A propósito, ¿eres independiente del pecado o sigues estando? ¿Cómo era la otra palabra que estábamos usando? Nah, ya se le olvidó el tema. Eran dos palabras. No, ya lo van a buscar. Paciencia. Pero la paciencia es la de Dios. Esa paciencia que Dios nos sigue teniendo a nosotros cada día porque estamos expuestos al pecado. Esa paciencia, me había olvidado sinceramente. Esa paciencia que está Dios con cada uno de nosotros diciéndonos, hijo, mi hijo, que envíe a morir por ti y por cada uno de los oyentes,
en la cruz del Calvario hace más de 2000 años te dio libertad. Libertad de seguir el camino, la verdad y la vida que te van a traer hacia mí. Esa libertad para que tú atraigas a otros al mismo camino y no pierdan el blanco perfecto. Familia, te saluda tu pastor y amigo Julio Miranda. Creí que no iba a terminar la introducción porque estaba emocionado. Te damos gracias porque una vez más nos estás permitiendo entrar hasta las entrañas de tu hogar. Ponte cómodo, como te decía hermano Aníbal, que esta tarde, esta hora, ya nos queda menos de la hora, vamos a tener una plática amena. Nosotros cuatro contigo, pero hablando de Jesús, guiados por el Espíritu Santo. De hecho, nos tocó el morbo, el Espíritu Santo, cuando dijimos el mes de la independencia, hablemos de libertad. De hecho, el próximo lunes el programa va a estar exquisito, no se lo pierdan. Vamos a hablar de símbolos patrios, pero los símbolos patrios nuestros como cristianos. Pero qué bueno, estamos hablando de libertad. Y no hay mejor versículo, no recuerdo quién fue el que lo citó, creo que todos lo hemos citado. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Oiga, qué precioso. Y lamentablemente todos lo leemos como Gaby lo acaba de decir, os hará. Pero Jesucristo nos está diciendo a nosotros, pero digo, yo quiero conocer la verdad para que esa verdad me haga libre. ¿Libre de qué? De la esclavitud del pecado que nosotros hemos venido arrastrando. Pero hermano Aníbal decía algo y creo que voy haciendo una mezcolanza de todo. Algo muy precioso, porque primero me gustaría que tocáramos el pecado, la libertad del pecado y luego la esclavitud que Satanás nos mete dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que hermano Aníbal tocaba? ¿Acaso no somos esclavos de sentimientos adversos en nuestra vida? ¿Acaso no somos esclavos de la amargura? ¿Acaso no somos esclavos del orgullo? ¿Acaso no somos esclavos de la ansiedad? De todas las palabras que Gaby como psicóloga utiliza. ¿Acaso no es esclavo cri-cri de que no se baña todos los días? Que ya quisiera que esa libertad la tuviera para bañarse siempre. ¿Te bañaste? No. Sí. Pero vamos a ir ya al tema que nos trae en esta hora, porque estamos demasiado serios, definitivamente. No, andamos de negro, pero no es funeral. Está vivo todavía. Parece. Está vivo todavía, José. Sí, respira. Lo ven, respira, se mueve. Sí. Pues no, pongámonos contentos. Creo que muchas veces cuando decimos que necesitamos liberación, las personas usualmente piensan de que, privado de libertad, una persona que está atada de manos, cuando no nos damos cuenta que estamos atados a todos esos vicios, a todos esos pecados, a todas esas emociones desagradables que sentimos. Realmente son ataduras. El hecho de arrastrar tantas cosas del pasado también es una forma de estar atados y de no tener esa libertad que Dios nos está dando, que Dios nos regaló. Yo estaba acá recordando, quería compartir con ustedes una palabra del libro de Gálatas, si no mal recuerdo. No la encuentro la lectura, ya me llegó mi turno, pero es la que dice que debemos de hablar de toda cosa buena. Y cuando el libro de Gálatas en el capítulo 5 habla de los frutos del Espíritu, al final termina cerrando esa parte cuando dice, contra tales cosas no hay ley. Cuando contextualizamos el origen de la ley, de los 10 mandamientos y de todo lo que Dios permitió para castigar el pecado, ¿verdad? Y todo eso que Jesús vino y con su muerte de cruz nos permite esa libertad. Entonces, nosotros cuando estamos atados al pecado, cuando estamos esclavizados en el pecado, no tenemos esa libertad de desarrollarnos de una forma espontánea, de una forma natural,
¿verdad? Entonces el mismo pecado nos ahoga y nos revuelca en el lodo cenagoso, como dice la palabra, y nos unta cada día más, nos ensucia cada día más. Entonces, cuando Dios nos regala esa libertad a través de su Hijo, nosotros salimos de ese estado y podemos con libertad emprender una nueva historia en nuestra vida. Y quizás quería hacer un poco la analogía de cuando somos justificados por Jesús, porque nos parece difícil. Cuando estamos enredados en nuestros asuntos, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, nos metemos en un pecado de idolatría, por decir algo, o de pornografía, algo que está de moda en estos días. Y nos parece que estar en esa ejercicio a diario no nos hace daño, y lo vemos como una práctica cotidiana, a tal grado que la gente programa sus rituales, su tiempo, y malgasta sus horas, sus minutos, y se hace viejo. Pero esa esclavitud no lo deja avanzar en la libertad que Cristo quiere darnos. Entonces, en el momento que decidimos o tomamos la decisión de dejar ese pecado, ya no nos resulta tan fácil, porque tomamos la decisión, salimos, y el diablo está otra vez, ¿verdad?, enamorándonos, o como decimos comúnmente, jalándonos la pita otra vez, y no nos deja a veces caminar como Cristo quiere que. Como lo dice el buen derecho, el derecho consuetudinario es lo que más cuesta cambiar. La costumbre es lo que más cuesta cambiar, lo recurrente es lo que más cuesta cambiar. Sí. Para que nos entendamos, nosotros nacemos esclavos del pecado. La palabra dice que desde el momento que Adán y Eva desobedecieron, no, Eva y Adán, en orden. Vámonos en orden. Como debe ser. Como debe de ser. Desobedecieron y prestaron oídos al enemigo. Desde ese momento, todo aquel que ha nacido nace en pecado. Pero Dios dijo, yo quiero un pueblo que me adore. Y a este pueblo le puso reglas para que entendieran y comprendieran el resultado de la obediencia y de la desobediencia. La obediencia prácticamente es el que nos lleva a Él. La desobediencia es el pecado porque nos aleja de Él. Todo aquello que desobedezcamos, llámese como se llame. Sí, no necesariamente tiene que ser esos pecados. ¡Ah! Se acostó con alguien. No. O era ladrón, se llevó toda la ofrenda, se llevaron todos los diezmos. ¡Ah! Eso escandaliza. Pero el chambre no te escandaliza, el chisme no te escandaliza, cosas que no se ven. Las malas miradas no te escandalizan, las señalizaciones no te escandalizan, prestamos con ellos. Las palabras groseras. Las palabras groseras, no soeces, groseras. Sí. Venimos nosotros y escuchamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice que cuando somos esclavos del pecado, no podemos ni debemos entrar en el reino de los cielos, porque las puertas están cerradas para el pecado. Entonces yo como pecador vengo y digo, ya no quiero ser esclavo del pecado, acepto que Jesucristo me haga libre. De ahí a estudiar la palabra de Dios, como dice Cricri en el Salmo 1.1. ¿Qué dice el Salmo 1.1, Cricri? La agarré. Bienaventurado el varón. El varón que anduvo en consejo de malos, estuvo en silla de escarnecedores. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Medita de día y de noche. Ahí está todo. Pero Satanás no quiere que nosotros hagamos eso. ¿Por qué? Porque nosotros venimos, aceptamos a Cristo, nos hace libres. Venimos, somos muertos al pecado, a la carne, a la mundanidad, a la hora del bautismo. Y salimos como una nueva criatura.
ya soy salvo, ya soy salvo. ¿Y qué? Pero como decía el hermano Aníbal, hay actitudes que nosotros las adquirimos o somos esclavos de ellas porque no se ven, porque no nos ven. Fuimos libres del alcohol, del cigarro, de la droga, de un montón de cuestiones que se veían. Pero retomamos ahora el chisme, el chambre y todo aquel señalamiento de la que la iglesia está plagada hoy en día. Se ven, pero hay cosas que no se ven allá adentro. El odio, porque dentro de la iglesia del Señor está plagada de odio. Hay personas que se odian unos con otros, pastores que se odian unos con otros, misiones que se odian unos con otros, que porque se pone mantilla y el otro no se pone mantilla en la cabeza. Pero es tu corazón el que valora a Dios, no es otra cosa. Si la palabra dice ciertas cuestiones que debemos de cumplir, amén. Pero también hay cosas que nos van alejando y nosotros seguimos siendo esclavos de eso. Seguimos siendo esclavos de la avaricia del dinero. Seguimos siendo esclavos de la pornografía. Hay ministros de alabanza que se bajan y han ministrado preciosos, se van para su casa y a ver pornografía. O en la misma iglesia están viendo pornografía. En la misma iglesia están... Otra cosa que no se ve, la masturbación en los dos géneros. Son esclavos de eso definitivamente, ¿no? La morbosidad que hay en la mente, somos esclavos de eso todavía. El andar a la hermanita, al hermanito en las patas, como dicen. No voy a ser un poco, creo que ando un poco bravo, como decía aquel día. El salvadoreño Eduardo anda bravo, hermano Julio, desde aquel día. Pero es la verdad. Sí. Son cosas que continúan dentro de nuestros corazones. Cuando digo nuestro, me incluyo dentro de la iglesia del Señor. Y estoy predicando la palabra, y estoy cantando, y estoy ministrando. ¿Sí? Otros están dentro del culto y están diciendo burla, que se trabó con una palabra, que no sé qué, que lo uno, que lo otro, que mire, solo para allá voltea a ver, allá están sus preferidos. No sos presa no sos independiente. No hay independencia de ti, porque la verdad no te ha hecho libre. Si bien hiciste un paso de fe, pero eso no te hace libre. ¿Qué es lo que te hace libre? Usted lo decía perfectamente. Hace un balance, hace unos días nosotros hicimos un balance en la iglesia. Los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. ¿Cuál pesa más en tu vida? Ahí están en Gálatas 5. Léelos, no a tu conveniencia, y no conforme a la palabra de Dios lo dice. Vamos a ver si es cierto. Hay amor en tu vida. Yo les pregunto así, solo con una preguntita les hago. ¿Estás amando al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser? ¿Qué hay en tu corazón? Y no vas a hablar, Cricri. Si me dejan. En Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Lo que decían ustedes, cosas muy importantes, ¿verdad?, de que están sucediendo hoy en nuestras vidas, en las iglesias más que todo, en todo alrededor del mundo, es de que estamos esclavizados en muchas cosas. Cuando el Señor, ¿verdad?, nos habla a que seamos libres, no nos habla que seamos libres para hacer lo que nosotros queramos en la carne o para satisfacer los deseos de nosotros, sino nos habla para que nosotros seamos libres de llevar, ¿verdad?, su evangelio, para que seamos libres de predicar, seamos libres de alabar su nombre y adorarle, no estar esclavizados, ¿verdad?, en tantos pecados, en muchas apariencias que muchas veces vivimos nosotros como cristianos que somos. Entonces, cuando Dios nos habla de la libertad, nos habla, ¿verdad?, de que no para satisfacer nuestra carne, para satisfacer el pecado, sino para que nos alejemos de Él y busquemos más de Él con aquella libertad que Él nos ha dado. Algo bien importante con eso de buscar también la libertad. Sabemos que históricamente América tuvo una lucha contra el Reino de España para tener su independencia. No se quedó sentado esperando a ver qué pasaba con el tiempo, sino que tuvo una lucha, se enfrentó cara a cara con esto. Muchas veces como cristianos tenemos la fe en Dios, pero nos quedamos como, bueno, que Dios solucione esto y me siento y no hago nada. Dios me va a sacar de esto y me siento y no hago nada.
no Dios quite está de mí actuando. eso, Ajá. el pecado que hay en mí. Pero no estamos también haciendo nada para alejarnos del mismo pecado. Sí, Nuestra hay- lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, y las potestades no se ven. Como dice Gaby, Justamente. bien la analogía que ha hecho Sí, perfectamente, muy interesante. la independencia se logró tras una lucha. Así es. Nosotros estamos en guerra, Hay dice que la palabra. activarse. Y esa guerra se va a hacer justamente orando. Tenemos nuestro cuarto de guerra cuando nosotros estamos orando y esa es la mejor lucha que podemos hacer. Pero a veces ni oramos, solo Dios, sácame de esto, amén. Amén, Y no es correcto. así, Yo no estaba- es así como se pelea esta guerra espiritual. Sí, escuchándoles, estaba meditando en que la libertad llega a nuestras vidas a través de Jesús en medio de cualquier circunstancia. Y como decía hermano Julio, el mejor termómetro es cómo reaccionamos ante las adversidades, llámese como se llame, ¿verdad? Nosotros podemos estar ahorita hablando de libertad en Cristo, por ejemplo, y aquí puede ocurrir una mirada de alguien de nosotros y que nos comienza a Comer. sacar, ¿verdad? Sacar malos frutos. pensamientos, el indio que hay en nosotros. Sí. Entonces, nosotros mismos, como decía hermano Julio, podemos identificar cómo reaccionamos ante las circunstancias de la vida, si con amor, si con paciencia. Estaba meditando el otro día en la palabra paz, es decir, cómo uno pone en evidencia si realmente tiene paz. Pasos dejo, no como el mundo la da. Así- y si esa paz está en nuestro corazón, vamos a mantener la calma independientemente de las circunstancias. Pero cuando reaccionamos a cualquier estímulo de la realidad, entonces ponemos en tela de juicio nuestra paz. Y relacionándolo con el tema, cuando nosotros somos libres, entonces tenemos esa tranquilidad. La paz como un fruto del Espíritu es una muestra de que estamos en la verdad. Pero cuando no reaccionamos con paz, entonces es una señal de que no estamos en la verdad que Cristo quiere que estemos, ¿verdad? En mi pueblo, un vecino se ha dado la tarea de sembrar chile de varios. Una delicia de ¿Picante chile. o Picante, dulce? chile habanero, chile espuela de gallo, de varios chiles. Usted es el vecino. Uy, ha sembrado tomates. Pero hay una mata de tomate, de un tomate chiquitito, redondito. Qué cosa más rica. Con huevo eso. Es un poco ácido. Pero qué cosa más rica recién frititos. Vengo yo y vi la mata. Estaba el arbusto del tomate. Y solo le vi 2 o 3 pelotillas verdecitas, todavía no había. Y llegó otro amigo y me dice, qué cargado estás, me dice. ¿Quién? Yo le dije, y me toqué la panza, creyendo que a mí me estaba diciendo que estaba cargado de grasa. No, de la mata de tomate. Y yo le dije, mire, Toño, le decía, unos 2 tomatillos tiene. Y va levantando la mata. No, hombre, por debajo llenita de tomate, hasta rojitos habían ya. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos cretinos o cristinos actúan de esa forma. Por fuera son una cosa, pero cuando se les levanta el ego, son otra cosa. Sacan el verdadero fruto que tiene. Afuera pueden sacar 1 o 2 frutitos del Espíritu Santo a su conveniencia, no teniendo la paz como Cristo nos la da, no teniendo el amor como Cristo nos lo da, sino con un amor secular, una paz secular. Pero cuando son tentados, probados o ariscados, sacan el verdadero fruto, sacan el machete que llevan dentro, sacan las malas expresiones, las malas miradas, las malas palabras y los insultos. Insultos no me refiero solo a palabras oeces, porque a nosotros nos insultan de cualquier forma. Vos india, vos indio, vos pelón, como sea.
pero te insultan de cualquier forma, ¿no? Y vos que vas a ser cristiano, vas a creer que vos vas a ver más que yo de la palabra de Dios. Ustedes ni se bañan, ni se bañan. Sí, otros que no se bañan, no, pero se bañaron. Ajá, No, yo ya me son bañé, vos no te has insultos. bañado. No, yo no, pero dije bañate, te bañaste, pregunté. Ya decía hace un ratito, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos a la... A los estímulos. Ahora bien, yo quiero citar una parte de la Biblia que todos conocemos y que Satanás la ha grabado en nuestra mente a su conveniencia. Oiga bien, la palabra de Dios grabada en nuestra mente a conveniencia de Satanás. Y lo tenemos claro, ya vamos a ver por qué. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero ¿quién determina lo que y lo que no me conviene? Creo que también una de las mentiras del enemigo es que le hace creer a las personas que no conocen a Dios, que están fuera de la iglesia, pero también a las que están dentro, que alejados de Dios es donde está la verdadera libertad, porque el mundo no te prohíbe nada, porque el mundo no te está diciendo, hace esto, no hagas esto, no tomes esto, no te vistas así. Entonces viene con esta farsa de el mundo te está dando libertad y la iglesia y la Biblia te tiene un manual de reglas que tenés que seguir porque si no, no sos salvo. Entonces esa mentira de que porque el mundo no nos prohíbe nada es libertad, también es una de las maneras en cómo el enemigo está sacando a la gente, a los jóvenes de la iglesia, como también no deja que otros se acerquen. Porque es que si vas a la iglesia no vas a hacer esto, si vas a la iglesia no vas a poder hacer lo otro. Y ese tipo de Incluso, cosas. perdón hermano, que la hermana Crisia nos leía la palabra, un versículo, libres para qué, ¿verdad? Porque a veces usamos, como usted muy bien dice, ese fragmento o ese versículo de una forma errónea. Por ejemplo, hay quien dice, yo soy libre para emprender, para hacer un negocio, porque Cristo está conmigo y con Dios todo lo podemos, y hacemos negocios sucios, o no quise decir eso, quizás muy fuerte, negocios que no son injustos. Siguen siendo sucios. Entonces, no somos leales, no somos verdaderos, entonces, y pensamos que la bendición del negocio y del crecimiento económico que hemos tenido es porque Dios nos ha dado la libertad de hacerlo. Poniéndole media libra de frijoles, Correcto, menos de la libra del queso, menos de la cuarta de cuajada que uno come. Sí. Mantequilla. O publicidad engañosa, ¿no? Correcto, mintiendo correcto. a la bondad del producto. Aunque no mienta, pero lo está poniendo como lo mejor. Sí. No va a hablar mal de su casa, nadie va a hablar mal de su casa, pero seamos sinceros, no pongamos como Miss Universo a Gaby, cuando la Miss Universo está más bajo que ella. Amén. Le estoy ayudando. No. Vaya. ¿Por qué? Ahora regresemos a donde yo quería llegar. Soy cristiano, acepté a Cristo, y me bauticé, me limpié, me liberé. Pero de repente la tentación llegó a mi vida. ¿Por qué llega la tentación? ¿Para qué llega la tentación? Para esclavizarnos, para que la paciencia de Dios sea probada. Que se prueba la paciencia con nuestra impaciencia. Amén. Venimos nosotros y cedemos a ciertas tentaciones, a ciertos jueguitos de Satanás. Y decimos, yo con el Espíritu Santo tengo el control. Ya, a ver, Satanás, me voy a ir por ahí. Y sigo jugando. Sigo coqueteando con el enemigo. ¿Cómo? Fácil, te lo voy a poner. Lo voy a poner a los hipotes, voy a hablar de los hipotes como José. Vas por ahí, ves una cipota, le tiras tu piropo. ¿Es pecado tirar un piropo? No lo sé, allá vas a ver cuando llegues. Si es que llegas. Pasás por otro, igual. Dejemos ese piropo. Dejemos las malas mañas que traemos arrastrando. No, dejemos las malas mañas. Estamos entre amigos.
entre amigos. Y de repente se le salió un gallito al amigo. Se le salió un gallito al locutor. Ay, aquel, mírenlo. Y empezamos nosotros a ser esclavos de Satanás. Estoy jugando con un juego. Estoy jugando con el enemigo. Le estoy diciendo, me caes bien, dame más ideas. Dame más ideas. Estamos entre amigos. El grupo del Ministerio Juvenil, la directiva del Ministerio Juvenil. No, esa negrita no, que no venga a cantar, es que mira, que no. ¿Qué es eso que estamos haciendo? ¿Discriminación? Ay, es que esa hermana cuando canta, canta mejor la chimortrufia que Gaby. Sí. ¿Y para qué? Digámosle que ay, el otro domingo le vamos a dar la oportunidad. No le estamos dando la oportunidad a Satanás ahí. Ay, que el hermano Julio va a venir a tocar el bajo. No se sube al púlpito. ¿Por qué? Porque está tocando abajo. No hay bajo en la iglesia, ¿verdad? ¿Y arriba? Empezamos a jugar de esa forma, creyendo que nosotros tenemos el control, creyendo que nosotros llevamos el control, pero alejados de Dios nada podemos hacer. Son cosas que a nuestro Señor Jesucristo no le gustan, no le agradan. Dios es un Dios de orden, ni muy altanero, ¿verdad? Ni tampoco muy burlón, ¿verdad? Hay una palabra preciosa, que debería de reinar en el cristiano. Humildad. Amén. La humildad. ¿Vas a hablar? No, sí, ya. No. Amén. Muchas veces, como decía usted, de que somos usados por el enemigo, por decirlo así, porque ni cuenta nos damos de que, como decía usted, ¿verdad? Por algún motivo, ¿verdad? Alguien hizo algo, ya empezamos nosotros como a bromear, a salirnos, ¿verdad? De aquel orden que el Señor quiere en nuestra vida. Y empezamos, ¿verdad? A hacer desorden, solo porque supuestamente tenemos libertad. Pero en realidad, muchas veces estamos siendo usados y el diablo aprovecha para podernos minar muchas veces nuestra mente y ahí hacernos pecar. Y ahí nos está haciendo esclavos de aquel pecado, nos está haciendo esclavos, ¿verdad? De aquello que no está bien delante de Dios, siendo hijos de Dios, siendo cristianos, siendo, ¿verdad? Muchas veces servidores de Él. Entonces, muchas veces pensamos que tenemos la libertad solo porque nos congregamos o porque asistimos, ¿verdad?, a los cultos, pero en realidad la libertad pienso que no es esa, sino, ¿verdad?, la que tenemos en nuestros corazones, porque la iglesia no nos hace, ¿verdad?, los santos, no nos hace aquí, sino que es la palabra que está penetrada en nuestros corazones, la que nos hace tener aquel temor de no fallarle a Dios y de ser libres, pero libres en Dios. Sí, a veces hablamos más de la cuenta. Santiago 1:19, si no mal recuerdo, nos exhorta, ¿verdad?, que seamos prontos para oír, pero tardos para hablar. Mórdete la lengua, Sí. en otras palabras. Sí. ¿Cómo nos cuesta realmente lo que hermana Cristian nos acaba de decir? Es que yo soy el líder y puedo hacer lo que yo quiera. Ese tipo de frases creo que lo hemos escuchado una que otra vez. Es que yo soy aquí y por eso lo voy a hacer. Pero hemos hablado de que Dios es un Dios de orden y tener orden en nuestra vida no significa que estemos privados de libertad, sino que es un orden que nos ayuda a conservar esa libertad Sí. que Dios nos ha otorgado a nosotros. Otro extremo, yo quería que me ayuden en esto, solo quiero dejarlo en la mesa. El otro extremo, ser demasiado callado, demasiado tímido, porque como soy cristiano, no digo nada, y como no quiero ofenderlos, no quiero dar mal testimonio. Entonces, yo he experimentado en los últimos años de que cuando nos alimentamos de la palabra y vamos a la palabra, es decir, respondemos con la palabra, intervenimos en la discusión o en el pleito, como sea, con la palabra. Eso es diferente a cuando ponemos nuestros puntos de vista o nuestra forma de pensar. Creo que Cricri y yo entendimos mal el inicio de su intervención. Y voy a agarrar lo que entendimos mal, a nuestra conveniencia.
hay personas dentro de la congregación, cuando hablo congregación hablo de la iglesia en general, de la iglesia en general, de los congregantes que tienen 10, 15, 20 años de estar en la iglesia y no sirven ni de piedra de tropiezo y no sirven ni para cuña de mesa. Espero que no me malinterpreten lo que estoy diciendo. Hermano, cree que, ya ratito lo veo por aquí, cree que pasan que sea a leer un versículo de la Biblia. Ay, es que me da pena, es que no puedo, es que te vas a quedar. La palabra dice, vayan, hagan discípulos. ¿Qué es eso? Mandato. Vayan y prediquen el evangelio. ¿Qué es eso? Mandato. Ahora bien, dejo eso ahí por un lado porque no es el tema de ahorita, aunque sí, tendríamos que ser libres de la atadura, de la voz callada que Satanás nos tiene. Estamos poniendo dejando entrever de que es nosotros. O sea, sí, somos nosotros. Ese es el blend de la prédica de ahora, de la plática de ahora. Somos nosotros. Recordar que la libertad no se logró estando callados, se logró con gritos. Y el grito de la independencia, el 5 de noviembre de 1820. Jesús mismo dijo que no se haga mi voluntad. De hecho, Jesucristo nos dio libertad con un grito. ¿Sí? Y dice la palabra que gimió a gran voz, consumado es. Y ahí empezó todo. Ahí termina una historia y empieza otra historia en un grito. Y nosotros no queremos ni siquiera canten. Es que yo no me sé ni alabaré. Escribílo, hombre, no le des chance a Satanás que te tenga como esclavo del silencio. Los esclavos del silencio que sean otros, no nosotros. A nosotros Dios nos ha mandado a botar murallas con bulla. Amén. Así se botaron muros. El Jericó se cayó con bulla espiritual. Hagamos guerra espiritual. La guerra no se hace en silencio. Es mentira. Ahora bien, el otro punto, yo siempre les digo, exhorto, y aquí está Cricri que no me deja mentir, lea la palabra, hombre, apréndansela, para cuando Satanás los venga a atacar y los ataca con la misma palabra, ustedes con la misma palabra lo reprendan. Amén. ¿Qué hizo Jesucristo cuando fue tentado? Y nos da el ejemplo. ¿Con qué llegó Satanás? Con la palabra. ¿Con qué lo sacó Jesucristo corriendo? Con la palabra. Amén. Reprended al diablo y él va a huir de vosotros. ¿Cómo vamos a hacer huir las ataduras de ese pecado que llevamos dentro, de ese pecado interno, de ese pecado consuetudinario que tenemos dentro, recurrente que tenemos dentro, llámese como se llame, la basura que tenés en el teléfono? No le puedo llamar de otra cosa. La basura que estás viendo en las redes sociales. Para sacar todo eso de ahí, pues ponete las pilas, como dicen. Recargate con el Espíritu Santo. Lee la palabra de Dios, porque el enemigo te va a atacar con la palabra. Con la misma palabra. Y te lo voy a poner de esta otra forma. Estamos predicando. Voy a predicar de la fornicación. Y por ahí hay una hermanita que yo le mandé a decir, qué guapa estás. Y esto es que no te bañas. Y yo predicando la fornicación. Y lo primero que ella me va a hacer, me va a ver. ¿Sí? Estoy predicando del chambre. Y antes de entrar al culto o días antes, ya viste que la hermana Cricri hasta por la frente le andan los piojos, que no sé qué. No son piojos garrapata. En serio, sí. Y yo, no sean chambrosos, no anden hablando de los demás. Y lo primero, la hermana, ¿cómo está mi conciencia? Si por lo menos soy algo aunque no llegue cristino, cristiano o cretino, el Espíritu Santo me va a hacer así. ¿Sí? Me va a tocar. Si en verdad quiero tener una relación con Dios, pero si no, yo igual voy a estar predicando del adulterio, la fornicación, el robo y todo. Cuando termino me echo las ofrendas y solo cayó eso de ofrenda, me echo la mitad y me voy para allá, agarro la hermanita, mujer del fulano, me la llevo en el carro y se la mando el siguiente día o 2 horas después, o le digo a la hermanita del ministerio X, llega a mi casa y ya estuvo.
y no me hacen nada. ¿Por qué? Porque ahí soy un esclavo total de Satanás. Pero si el Espíritu Santo vive en mí, me va a hacer un toquecito cuando estoy hablando cosas en las cuales estoy mal. Amén. En la palabra 2 Corintios 3:17 dice, donde está el Espíritu de Dios, ¿verdad? Allí hay libertad. Muy cierto lo que dice usted de que si el Espíritu Santo verdaderamente está en nosotros, nos va a hacer que abramos los ojos y que realmente estemos en la libertad que Dios nos manda a que la vivamos. Entonces, para que dejemos, ¿verdad?, la esclavitud de tantas cosas que el enemigo pone en muchas maneras de nuestra vida. Ahora yo que les quiero hacer una pregunta a ustedes, ya que no está terminando el tiempo. Jaque. ¿Qué nos impide Satanás cuando no nos independizamos de ellos? ¿Qué nos impide? Crecimiento espiritual. A veces tenemos falso crecimiento espiritual creyendo, Puede darse. porque la palabra nunca llega vacía. Yo puedo ser el peor de los pecadores, pero predicar mensajes exagerados y que vienen miles porque la palabra no llega vacía. Y yo creo que estoy en lo correcto entonces, porque el resultado de la palabra se está dando. ¿Qué nos impide? O sea, cuando nosotros tenemos pecados ocultos allí. Había un predicador muy conocido en todo el mundo, y muchos van a saber a quién me refiero, que se bajaba de su púlpito de campañas de 3.000, 4.000, 5.000 personas aceptando a Cristo. En sus campañas de más de 100.000, 200.000 personas. Y llegaba a su hotel y después llegaban 2 o 3 prostitutas a quedarse con él. Fue una bomba en su momento. Muchos practican eso todavía. Muchos practican eso todavía. Entonces, pero al tener esas actuaciones recurrentes, al ser un chambroso conocido y predicador, al ser un ladrón conocido y predicador, al ser un cuenteador de mujeres y predicador, ¿qué nos impide? La salvación. Bueno, no, así ya huelen a azufre. Nos impiden hablar libremente de Dios a los inconversos. Podemos estar hablando dentro de la congregación. Porque nos da pena y el vecino nos conoce. Ahí, denle un aplauso a Gaby. Ahí, ese es todo. Me encantó ver, y gracias a Dios que ya no está José aquí, un video del hermano y lo copio y lo agarro para la Fuente de Amor, definitivamente. Y agárrense Fuente de Amor, ya vamos a ver si es cierto. Yo no voy, desde ya se los digo. Este hermano Julio es bueno para apoyar, ¿verdad? Pero... Para crear eventos. No va. Mire, hermano, ayúdenme. Defiéndame. El domingo, después o antes del culto, o el sábado, no sé. Bueno, un día de esto. Bocina en mano, no en el lomo, micrófono en mano, se fue para 2 parques, porque en 2 parques lo vi, predicando libremente la palabra de Dios. ¿Quién te va a ver en el parque? De tu ciudad, de tu lugar, de dónde vivís. Todos. ¿Quién te va a señalar? El que conoce tu falta. Y si la ley terrenal nos da esa libertad para predicar. No, te fuiste por otro lado. Podemos predicar libremente, pero lo que dijiste anteriormente era lo mejor de lo mejor. Nuestra moral, nuestro testimonio nos deja predicar libremente. Justo eso. Recuerdo el papá de Cricri, ese señor ni andábamos predicando. Nunca quitaba un lapicero, una libreta y vamos, hermano, vamos a ir a tal parte, nos sentábamos a esperar el bus. Ya aceptó a Cristo. No quiere aceptarlo. Quiere que ore por usted. ¿Qué le impedía a él? Nada. ¿Qué te impide a ti que vas en el bus y no le... ni buenos días le decías al motorista? Es que había un músico que... bum, 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 tal vez saludarlo, Dios le bendiga, tal vez así se le queme ese churute, hombre. Pero no le decimos. Porque él sabe las sinvergüenzadas que van pasando ahí atrás. ¿Sí? ¿A quién me le voy arrimando? ¿A quién voy hueliendo o a quién voy criticando? No lo hacemos.
Vamos al parque, es que hasta el estómago nos duele. ¿Sí? Es que voy a estar enfermo ese día, porque nos van a ver. La hermana Cricri, ustedes la vieron en la escuela, y mírenla ahí. Pero cuando somos verdaderamente libres, sí, cuando somos verdaderamente cristianos, cuando nuestro actuar, andar y vivir son los frutos del Espíritu Santo, nada ni nadie nos va a detener a hacer nada. Amén. Imagínate, fuiste, y volviendo al ejemplo que agarramos de José, pero ya se fue, está, y de repente, hola, y sacando toda su caja de lustres, enamorándola a aquella, y peor que aquella, hasta le levantó la ceja, vea. Hasta así va, uy, le ayudo a caerse, mango, como algo así como le dicen, no sé cómo, a no levantarse, vea, yo caí. Bueno, eso. Vamos a ir a visitar hogares, ¡vamos! Y la primera puerta es donde la mujer que te estabas enamorando. Y sale con el marido. ¿Cuál va a ser tu reacción? Sinvergüenza, Satanás. Y no me van a ayudar. Solo yo voy a hablar. Pues sí que no nos deja hablar. Vaya, pues a hablar. La hermana Vilma. Terminando mi idea, si terrenalmente no hay nada que nos impida ir y hablar libremente de Dios, entonces ¿por qué nos creamos nuestras propias ataduras? Porque son ataduras que no las creamos de manera interna. Es una libertad que nosotros mismos nos estamos poniendo, algo propiamente impuesto, porque no hay nada que nos impida hablar de Dios. Estaba viendo un post esta semana donde decía como en unos países se les ha prohibido hablar de Dios y predicar el evangelio. Personas que quieren en verdad adorar a Dios, que quieren expresarlo con todo su ser, pero la ley de ese país no se los permite. Nosotros no tenemos ese tipo de leyes, no tenemos ese tipo de prohibiciones y ese tipo de cosas de salir a predicar a los parques. Recuerdo que al pastor le escuché una vez decir que hace mucho tiempo se predicaba demasiado, se hacían muchas campañas aquí, en allá, y que las iglesias iban, y hoy ya no se hace, dice el pastor. En mis tiempos sí se hacía, hoy no se está haciendo. Entonces considero que son como leyes o imposiciones propias que de manera interna nos las ponemos. Sí, es hermoso realmente tener la libertad para gritar a los cuatro vientos que Jesús es el Señor. Pero qué hermoso también testimonio de que nos cuenta del papá de hermana Cris, o sea, sin mucho alarde de palabras y de elocuencia, ¿verdad? O sea, yo estaba pensando ahorita que escuchaba a hermana Gaby hablar de las libertades que debemos de tener y de estar seguros, pues, o sea, no dudar de que Cristo está en nosotros y que tenemos la libertad para ofrecerlo a la humanidad. Pero qué hermoso también cuando no es necesario hablar y predicamos con nuestro ejemplo. Como decía hermano Julio, no es la mantelina, no son los zapatos, ¿verdad? Lo que va a determinar si nosotros tenemos la libertad en Cristo o no, pero sí refleja nuestra personalidad, refleja nuestro carácter. O sea, también nosotros tenemos que reflejar en todo el amor de Cristo. Y sobre todo cuando somos expuestos ante la sociedad. O sea, es una cosa que aparentemente pareciera ser fácil, pero es tan complicado cuando realmente nos exponemos. Y quizás sea menos complicado en la medida que nuestra espiritualidad, que nuestra relación con Dios a través de la lectura de la palabra, a través de nuestro tiempo de comunión con Dios, es más fuerte. Bueno, entonces el llamado quizás, para ir cerrando ya mi participación, es a alimentarnos de la palabra, ¿verdad? A poner por obra, como bien lo aconseja la palabra, ¿verdad? De nada sirve que hablemos y que digamos y que gritemos como los fariseos, ¿verdad? Es importante que nuestro actuar,
que nuestras actitudes, tanto con C como con P, ¿verdad? Nuestras aptitudes y actitudes sean bien vistas delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Verdad que seamos libres no aparentando que lo somos, sino que verdaderamente lo vivamos y tengamos la libertad de predicar, de llevar la palabra de Dios donde sea que nosotros vayamos, ¿verdad? Con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. ¿Dónde radica la paciencia de Dios? Dice el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Día con día nos da una oportunidad para ser una nueva criatura. Y aquí las cosas viejas deben de pasar en ti y ser renovadas cada día. Familia, esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo lunes si Cristo no ha venido. Y si ya vino, allá en el cielo te esperamos. Dios te bendiga. Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y por sobre todo, vive en paz con Dios, con tu familia, con tu prójimo, porque Dios desea sanar tu familia. De ti depende. Bendiciones en Cristo Jesús.